Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Un honor, un placer, una alegría estar compartiendo estas lecturas, estas perspectivas de la doctrina cristiana. Hoy nos reunimos con motivo de hacer la segunda parte de la cronología de la Pascua. En el video anterior estuvimos analizando la cronología de la última semana, ¿no? De esa semana tan ajetreada, tan especial, tan cargada de eventos reales, dramáticos, simbólicos. La última semana de la vida de Cristo es realmente muy llamativa en muchos sentidos. Un detalle, por ejemplo, que me viene a la mente cuando pensamos en esto, es que la mayoría de los evangelios, al menos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen en torno a un 30%, un tercio aproximadamente, del total de estos evangelios se centra en la última semana de vida de Cristo. Imagínense lo que esto significa. Midámoslo en los términos de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos, ¿no? Aproximadamente entre 8 y 9 capítulos hacen referencia solamente a la última semana. Mientras que el resto de los capítulos, los otros 2/3, hacen referencia desde el nacimiento de Cristo, parte de su infancia, los 3 años de ministerio, están contenidos más o menos en 18 capítulos, y el resto del libro, en torno a un tercio más o menos, está dedicado a 7 días de la vida de Cristo, para que ustedes se den una idea donde recae el énfasis natural de la narrativa de Mateo, siendo un escrito inspirado por el Espíritu Santo. No es diferente este énfasis en Marcos, no es muy diferente en Marcos, ni en Lucas. Estos 3 evangelios guardan aproximadamente las mismas proporciones en cuanto a dónde se enfoca, ¿no? Quiere decir, es absolutamente crucial desde el punto de vista de Dios inspirando a estos hombres cuando les dio a escribir en estas proporciones la vida de Cristo, su ministerio, y especialmente el fin de su ministerio y todo lo que gira en torno a la muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Lo que nos toca hoy es recorrer el domingo de resurrección. El domingo de resurrección es muy interesante, siendo abordado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno encuentra diferentes ángulos de estos eventos tan especiales que ocurrieron la mañana del primer día de la semana, día domingo, el día de la mañana de la resurrección. Pero este esfuerzo que yo quiero compartirles hoy, y vuelvo a repetir esto, al igual que dije acerca de la cronología de la última semana, pongo a disposición de ustedes este material que no pretende ser la palabra final, pero sí es un trabajo pulido durante mucho tiempo, durante años, que me he tomado el tiempo porque me apasiona esto. Entonces he tratado de hacer un concierto de los 4 evangelios, una narración coordinada sin que entren en conflicto
las narrativas de los diferentes autores de los 4 evangelios, he hecho un compendio, si quieren, de lo que pasó aquel domingo a la mañana, incluyendo el relato de los 4 evangelios. El resultado de esto es un artículo que escribí hace muchos años y que les voy a leer en esta oportunidad para que podamos ver de alguna manera cómo se entrelazan los 4 relatos de los evangelios en aquella mañana, ¿no? Entonces queda a disposición del público este trabajo que les voy a compartir, se los voy a leer, no me va a llevar mucho tiempo, pero me gustaría que alguien se tomara el trabajo de hacer una comparación. Alguien debería hacer más o menos algo parecido, tratar de poner en armonía el relato de los 4 evangelios en cuanto al domingo por la mañana, cosa que parece fácil pero no es tan fácil, y me gustaría tener algunos puntos de vista comparativos para ver a qué conclusiones podemos llegar. Ofrezco mi versión de los hechos en aquella mañana, entendiendo de que no generan un conflicto, una contradicción entre pasajes. Muy bien, yo voy a leerles, me voy a quedar en esta pantalla, en esta cámara, con Pompón y con Lulú acá, y mientras tanto les voy a dar lectura a este artículo que debe datar más o menos de... no me acuerdo, realmente, no está fechado, pasó de computadora en computadora a través de los años, pero debe ser de 2017, tal vez antes, no lo sé. Pero bueno, vamos a dar lectura. El título original de este artículo era La resurrección de Jesucristo y las perspectivas humanas. Entonces, este artículo dice así: en el domingo de la resurrección no solo se hace patente la divinidad de Jesucristo, también se deja entrever mucho del carácter de los hombres y mujeres que atravesaron aquellas circunstancias, como así también el carácter de los ángeles que intervinieron. Las circunstancias normales rara vez exigen exponer el verdadero carácter de las personas, pero las circunstancias extraordinarias sí, porque en ellas se desnuda el alma y queda a la vista la verdadera esencia de cada uno. Este artículo busca remarcar de manera breve los rasgos más predominantes de quienes se vieron afectados de manera más directa en la resurrección de Jesucristo y consecuentemente sacar algunas conclusiones. Aquel primer día de la semana, siendo aún de noche, un grupo de al menos 6 mujeres fieles seguidoras de Jesús se había organizado para ir al sepulcro y terminar de preparar el cuerpo que ya llevaba 3 días sepultado. El motivo era que el día de la muerte de Jesús, la sepultura se había hecho apresuradamente en menos de 3 horas a causa del inminente día de reposo que empezaba con la caída del sol con motivo de la Pascua. Este día de reposo se celebraba con motivo de la Pascua y no tenía nada que ver con el día de reposo correspondiente al día sábado. En la ley judía, no todos los días de reposo o sabbat corresponden al sábado. El miércoles, el cuerpo había sido retirado de la cruz después de las 15 horas y alrededor de las 18 horas José de Arimatea
ya lo había depositado en un sepulcro nuevo, con las preparaciones mínimas de acuerdo a la costumbre judía. Durante esos días en Jerusalén se respiraba una atmósfera política muy tensa por causa de las turbias conspiraciones que se habían tramado y ejecutado para matar a Jesús. En medio de un malestar social y de una agobiante utilización del poder político, los discípulos se habían escondido buscando salvar sus vidas. Marcos 16:10, Juan 20:19 nos dicen esto. Dominados por una típica lógica que predomina en la mente del varón. No obstante, las mujeres, consecuentemente fieles a su constitución psicológica más emocional, no concebían otra forma de apaciguar tanto dolor por causa de su empatía emocional con los sufrimientos de Cristo, que terminar de darle a ese cuerpo los tratos y el cuidado digno de un maestro y de un mártir. Por esto los hombres estaban escondidos en el aposento alto, resguardando sus vidas, y las mujeres estaban decididas a ir al sepulcro. El relato armonioso de los 4 evangelios nos muestra aquel domingo un contingente de mujeres liderado por María Magdalena, que no pudiendo esperar ni siquiera la salida del sol, salió desesperadamente hacia el huerto en el que estaba el sepulcro. Este huerto y este sepulcro habían sido elegidos por su proximidad al lugar de la crucifixión para ahorrar el tiempo del que no disponían el miércoles a final de la tarde, según la Escritura, en Juan 19, 40 al 42. Durante el camino al sepulcro, una sola y singular preocupación levitaba sobre estas mujeres. Y no era precisamente la guardia de soldados romanos que custodiaban el lugar, sino que decían entre sí: ¿quién nos correrá la piedra de la puerta del sepulcro? Marcos 16:3. La boca de la cueva sepulcral estaba tapada con una gran piedra. En griego gran aparece como mega. Esta piedra se hacía rodar sobre una especie de canaleta tallada en la roca para asegurar que el cierre fuera hermético. Aunque las mujeres eran conscientes de que no podían hacerla girar, no obstante, no dudaron en avanzar hasta llegar al lugar. De acuerdo con lo que la Biblia nos dice, una guardia de soldados romanos custodiaba el sitio por orden del gobernador romano, procurador Poncio Pilato. Debido a que Jesús había predicho que después del tercer día resucitaría de entre los muertos, los fariseos sugirieron que tal vez los discípulos irían a robar el cuerpo para fingir la resurrección. De esta manera, el gobernador concedió una guardia, en griego la palabra es custodia con K, para asegurar dicho lugar. Mateo 27, 61 al 66. Las guardias romanas estaban compuestas de entre 4 a 6 soldados profesionales, fuertemente armados, espada corta, lanza, casco de bronce, escudo y armadura de pecho de cota de malla. Todas las guardias se relevaban completas cada 4 horas para mantenerse en constante alerta, y si hay un concepto que describe bien la guardia romana, es
eficacia. Pero los inesperados eventos de aquella mañana pondrían a prueba lo previsto por la guardia, por los discípulos y por las mujeres. El orden cronológico de los eventos narrados en los 4 evangelios, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, parece ser el siguiente. Número 1. El primer día de la semana, siendo aún oscuro, antes que amanezca, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana, Salomé y otras mujeres con ellas se dirigieron al sepulcro con especias para ungir el cuerpo de Jesús. Número 2. Yendo de camino, les preocupaba la enorme piedra que cerraba la boca de la cueva sepulcral y se preguntaban quién se las abriría. Número 3. En el ínterin, mientras que ellas iban camino del sepulcro, en la oscuridad de la noche, 2 ángeles resplandecientes descendieron del cielo sobre la zona del jardín del sepulcro y hubo un gran terremoto. Aparece la palabra en griego allí, seísmo, de donde viene nuestra palabra sismo. Uno de los ángeles hizo rodar la piedra hacia atrás, dejando la boca del sepulcro abierta, y luego se sentó sobre ella. Los guardias romanos, observándolo todo, entraron en un estado de shock que los paralizó por completo. Este fenómeno es conocido como parálisis del miedo o inmovilidad tónica. Número 5. Entre tanto, las mujeres se acercaban y llegaron a la zona del jardín del sepulcro. Al llegar e inmediatamente centrar toda su atención en aquello que les preocupaba tanto por el camino, vieron la piedra corrida. No hay registro de que hayan dado importancia alguna al hecho de que la guardia romana estaba tendida en el suelo. Está claro que ellas estaban ahí por Jesús y que en ningún momento les preocupó la guardia, sino la gran piedra que las separaba del cuerpo. Número 6. María Magdalena, la líder del grupo, se adelantó y comenzó a llorar ante la puerta del sepulcro. Posteriormente, se asomó para mirar adentro y al asomarse por la entrada vio a 2 ángeles resplandecientes. Uno se encontraba a los pies y el otro a la cabecera del lugar donde había sido puesto el cuerpo. Número 7. Uno de los ángeles dijo a María Magdalena: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, el encargado del huerto del sepulcro, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo:
María. Volviéndose ella, le contestó, Raboni, que traducido significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 13 al 17. Número 8. Mientras que estas cosas ocurrían dentro de la cueva del sepulcro, el resto de las mujeres se acerca, escuchan hablar. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué está sucediendo? Al asomarse las mujeres, ven a los dos ángeles resplandecientes. Jesús ya no está. Cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, nos dice Marcos 16:9. Número 9. Las mujeres se llenan de espanto al ver a los ángeles. María Magdalena no parece reaccionar como las otras mujeres ante los ángeles. Tal vez convenga recordar aquí que María Magdalena había sido poseída por 7 demonios que Jesús había expulsado. Sin duda, su carácter era emocionalmente más fuerte que el resto de las mujeres. Número 10. Los ángeles hablan con las mujeres, diciendo, no teman. Sabemos que vienen a buscar a Jesús, pero Él ha resucitado. Los ángeles instan a las mujeres a entrar en la cueva del sepulcro para observar el lugar vacío en el que había sido puesto el cuerpo, donde se podían ver, según Juan 20, 6 y 7, los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Número 11. Los ángeles urgen a las mujeres a que den aviso de estas cosas a los discípulos. Número 12. Las mujeres salen del sepulcro a toda prisa, corriendo, impulsadas probablemente por la adrenalina del miedo, pero la Escritura agrega que salieron corriendo con gran gozo. Número 13. Durante esta carrera desde el sepulcro hasta la casa donde estaban los discípulos, un trayecto importante, en algún punto del camino comprendido en esta trayectoria, a las afueras del muro de la vieja ciudad de Jerusalén, los discípulos, mientras que estaban escondidos, el mismo Jesús se aparece al contingente de las mujeres diciéndoles, salve. Y ellas, acercándose a Jesús, abrazaron sus pies y le adoraron, según Mateo 28, 9. Número 14, por último, las mujeres arriban a la casa de Juan Marcos, donde estaban los discípulos escondidos, y María Magdalena es la primera en dar las buenas nuevas. Los discípulos, en principio, se resisten a creer lo que María y las otras mujeres dicen. El relato de la resurrección destaca el poder de Jesús venciendo la muerte, saliendo del mismo sepulcro que lo había visto entrar 3 días atrás, envuelto en una sábana. Tras la apertura de la piedra por parte del ángel, al salir de la pequeña cueva, es muy probable que los primeros en ver todo aquello hayan sido la guardia romana, horrorizados. La Escritura confirma esto al decirnos que tras la partida de las mujeres, algunos de ellos
en referencia a la guardia, se levantaron y entrando en la ciudad dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había pasado. Y reuniéndose los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y hurtaron el cuerpo. Y si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como fueron instruidos, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos. Mateo 28, 11 al 15. La guardia romana es el más incómodo y perfecto testigo de la resurrección. Un testigo tan desinteresado como privilegiado por hallarse en la primera fila de asientos de aquel espectáculo. Su brutal eficacia se volvió completamente inútil a partir del momento en el que inesperadamente dos ángeles descendieron del cielo, resplandeciendo en la oscuridad de la noche, provocando un terremoto, y uno de ellos corriendo la piedra del sepulcro como quien corre una cortina. Las mujeres, por su parte, habían llegado con la expectativa del luto para ungir y arreglar un cuerpo muerto, y sin embargo fracasaron, entregándoles Dios a un Jesucristo resurrecto, inmejorable, que les devolvía el gozo y la esperanza. Los discípulos, tras la novedad de las mujeres, en principio se negaron a creer. Pero Pedro y Juan corrieron al sepulcro y quedaron asombrados, atónitos significa. No encontramos entre los pasajes que hablan de los discípulos alguno que diga que estos tuvieron gran gozo, como en el caso de las mujeres. Ellos estaban aturdidos, confundidos por el shock, y no podían razonar. Si Jesucristo, finalmente, volviera a la tierra con sus ángeles, tal como lo ha prometido, seguramente habría espanto en la primera fila de espectadores. Algo de temor mezclado con gozo en los que lo buscan, e incluso incredulidad por parte de algunos creyentes. Pero cada uno debe estar convencido de esto: Jesucristo regresará. Así termina, amigos, este artículo que quería compartirles. Más que nada, quería centrarme en el relato armonioso de los 4 evangelios, haciendo una composición narrativa de excelencia, de detalles, en los que nos sorprende ver la reacción de las mujeres, la reacción de la guardia, la reacción de los ángeles, la reacción de Cristo, la reacción de los discípulos, la reacción de los principales sacerdotes cuando la guardia va con el chisme de que Jesús había resucitado y los sobornan. Es una mañana realmente peculiar. Amigos, nada más por mi parte. Quería poner a disposición de ustedes esta armonía de los evangelios en torno al relato de la resurrección, desearles felices Pascuas y nada más que esto, anticipar que la semana próxima retomaremos el estudio de Mateo, el estudio de escatología y nada más. Les mando un abrazo, les agradezco siempre su atención, su tiempo, su buena disposición. Es un gozo, es un honor compartir estos humildes materiales. Nos estamos viendo, cuídense, les mando un abrazo.